muchas gracias por acompañarnos desde muy temprano. Bienvenidos sean ustedes a esta primera emisión de Noti7, culminando esta semana laboral, pero por supuesto nosotros con el compromiso de siempre tenerlo bien informado. Saludo a mi compañero Axel Cardona. ¿Cómo estás, Axel? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Vicky Castillo? Buenos días. Bueno, llegamos al viernes y con este viernes también llega una información que tiene que conocer usted. Hablando del COVID-19, Naciones Unidas está preocupada por el nivel de pobreza que proyectó la pandemia y que sigue generando con el pasar de los días. El informe de Naciones Unidas resalta que en 8 de cada 10 hogares se tuvo al menos un integrante que dejó de trabajar a causa de las medidas impuestas para detener la pandemia, lo que los obligó a recurrir a préstamos o vender sus bienes. Cada familia tuvo una pérdida semanal hasta junio de 1.038 quetzales. El 82% de los hogares tenía al menos una persona que había dejado de trabajar a causa de las medidas impuestas a detener la pandemia, ¿no es cierto? El 83% había disminuido o dejado de vender sus productos durante el periodo de la emergencia, lo cual creo que es un dato muy fuerte. Y en cuanto a estrategias para afrontar la crisis, pues el 33% dijo que utilizaba sus ahorros, y bien sabemos, y como se dijo, no toda la gente tiene ahorros en situaciones extremas como la que pasó. El 31% fue a prestarse dinero, ¿no es cierto?, para poder afrontar el día a día. El 12% tuvo que vender sus activos para afrontar la crisis, ¿no es cierto? El 9% tuvo que hacer una diversificación de su actividad productiva, es decir, entrar a otras actividades que no están normalmente para poder sobrevivir. Y el 9% echó mano de otro tipo de estrategias para afrontar la crisis. No vamos a salir de esta crisis si queremos hacerla solos. No vamos a salir ni en un país ni en muchos países. Entonces, en Guatemala necesitamos de la participación de todos los sectores, de las comunidades, de las organizaciones de sociedad civil, del sector privado, del gobierno, por supuesto, y de la cooperación internacional, para que juntos aunemos esfuerzos, unamos nuestras capacidades, nuestros recursos. En Guatemala, 6 de cada 10 ciudadanos está en situación de pobreza. Se prevé un incremento de 2 puntos por la pandemia. Asimismo, las poblaciones que se están viendo más afectadas son las de Guatemala, Escuintla, San Marcos y Quetzaltenango. Y pasando a otra información, diversas son las acciones que se tienen previstas y que se continuarán realizando para reactivar la economía en nuestro país. El presidente Alejandro Yamatei se refirió a las estrategias y proyectos que se tienen para la reactivación económica del país, lo que generará oportunidades de empleo. En el puerto de San José tendremos el aeropuerto de carga, que ya estamos trabajándolo y arranca el año entrante, donde vamos a tener la primera fase del puerto a lo largo del año, del aeropuerto a lo largo del año, y va a ser un aeropuerto eminentemente de carga. Los aviones de carga ya no vendrán a la capital, todos los aviones de carga se irán para el puerto, con lo cual nosotros tendremos la posibilidad de aumentar la capacidad de exportación, porque a diferencia de salir a 5.000 pies de altura, aquí en la capital van a salir a cero a nivel del mar en el puerto de San José, por lo cual el rendimiento de los motores nos permite que puedan llevar el 100% de la carga de los aviones y no llevar entre un 28 y un 30% menos como ahorita lo lleva. Pero además de eso nos permite generar la zona franca en el Champerico con 96 manzanas, unida a la zona franca de Santa Rosa que queremos desarrollar. El mandatario señaló que estos proyectos arrancan el próximo año y a su vez se estará presentando el programa Guatemala no se detiene como plan de reactivación económica. Raúl Romero, ministro de Desarrollo Social, dio a conocer que se anuló la compra de galletas escolares para el próximo año. El titular del Ministerio de Desarrollo, Raúl Romero, informó sobre la anulación de la compra de galletas nutritivas, esto con fines de transparencia, pero lamentó que los menores ya no recibirán el beneficio. Como indicamos la semana pasada, la entidad superior de la unidad ejecutora, que es el director de FODES, regresó a la Junta Calificadora el proceso con las recomendaciones y observaciones que había hecho la Contraloría General de Cuentas para que se hiciera su evaluación. El día de hoy, el señor director me ha recién informado que en base a esas recomendaciones, en base al análisis y el estudio que se hizo,
en el cual se identificó que el proceso había sido llevado de manera correcta. Pero nosotros, como una muestra de transparencia, para demostrar que actuamos en base a hechos, no a presunciones, no en base a especulaciones, sino a datos confirmados y que puedan ser publicados en los mecanismos oficiales, como en este caso en Guatecompras, se ha tomado la decisión en el Ministerio de Desarrollo y FODES de votar el evento y no hacer ninguna adjudicación. Con esto dejamos claro que la compra de galletas no se llevará a cabo y que lo estamos haciendo como una decisión política que demuestra la voluntad de transparencia. Lamentamos a las personas o los niños que pudieran haber sido beneficiarios, pero en todo caso el FODES y el MIDES seguirán con sus programas. La semana pasada, la Junta Calificadora del MIDES presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de una de las empresas que participó en el evento con documentación falsa. Pero al ya no existir la compra, la Junta tendrá que evaluar si continúa con el proceso denunciado. Bueno, continuamos con más información, le damos seguimiento a lo de la reapertura del transporte colectivo y por supuesto también a los protocolos establecidos, pero algunas rutas piratas han prestado el servicio sin tener el requisito respectivo del Ministerio de Salud o el permiso de la municipalidad. Pilotos de microbuses sorprendieron a los vecinos de la zona 18 capitalina al reactivar el transporte público sin portar los permisos necesarios ni haber realizado antes el ensayo donde demuestran los protocolos de seguridad sanitaria requeridos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Edgar Guerra, defensor de los derechos del usuario de la PDH, indica que los pilotos de buses únicamente tendrán el permiso por la municipalidad capitalina y que ninguna persona particular está autorizada a extenderlos. Pues se entiende y se comprende, digamos, la necesidad obvia que hay para reactivar la economía de transporte, la economía dentro de la economía del transporte colectivo como pilar importante en la movilidad de las personas. Se entiende esa parte, pero hay que hacer las cosas como debe ser. Se tuvo información que había microbuses que estaban operando en la zona 18 de una manera no autorizada. En ese sentido, deben de esperar que las autoridades les den, digamos, las fechas y horarios para realizar los ensayos, para obviamente generar esa tranquilidad y confianza en los guatemaltecos en la reactivación del transporte. En ese sentido había la información de ciertos grupos o personas que están aparentemente autorizando, pero personas no, digamos, particulares, autorizando ya la reactivación del transporte colectivo. En primer lugar es competencia solamente de las municipalidades, en este caso de la Municipalidad de Guatemala, la que tendría que programar esos ensayos de bioseguridad conjuntamente con el tema de la no objeción que emite el Ministerio de Salud Pública. Luego de programar se hace una evaluación. También el tema del costo del pasaje, que ha habido algunos ensayos, principalmente el transporte exurbano, que han cobrado el doble de la tarifa autorizada y han sido sancionados por la Dirección General de Transportes. Eso, obviamente, estamos en una crisis todos los guatemaltecos y tenemos la necesidad de reactivar la economía, pero de una manera apegados a la ley. 2 de los pilotos fueron sancionados por no portar los documentos de identificación solicitados por ley. A ellos se suman los operativos realizados por la STP con el objetivo de identificar a los conductores de transporte privados autorizados al momento. Desde la toma de temperatura hasta la entrega de un ticket. Así será precisamente el ingreso a los diferentes cementerios a partir de hoy. Con un tiempo limitado de 30 minutos y bajo estrictas medidas de prevención. Así visitarán los familiares a sus muertos. Y en efecto, las autoridades han marcado líneas de distanciamiento social con el objetivo de evitar aglomeraciones al momento de que las personas se encuentren haciendo fila para poder ingresar a las instalaciones del cementerio general. Esta medida se aplica con el resto de cementerios nacionales. Al momento de que se encuentren acá en la puerta de ingreso estará personal del cementerio quienes les aplicarán alcohol en gel y les tomarán la temperatura. Posteriormente se les entregará un ticket en donde se indica la hora en la que la persona ingresó. Policías destacados a lo interno del cementerio general estarán verificando este ticket con el objetivo de establecer que las personas no permanezcan más de los 30 minutos que las autoridades han indicado. Se les va a estar permitiendo el ingreso a 75 personas a cada media hora. Estas personas no pueden permanecer más de 30 minutos dentro de las instalaciones. También ellos deben de portar su alcohol en gel, acá se les va a tomar la temperatura. Y en este caso también la prohibición de cualquier tipo de
de alimentos y también bebidas alcohólicas, ¿verdad? Los familiares de guatemaltecos que han muerto por COVID-19 no podrán visitar los restos de sus seres queridos, pues el área se encuentra restringida en el cementerio La Verbena. Las ventas afuera de los camposantos están prohibidas. No se va a estar permitiendo las visitas de los familiares, ¿verdad? Obviamente porque en esta área nosotros seguimos inhumando a personas que fallecen por esta causa y no queremos exponer ni a la población ni a nuestros trabajadores. Las autoridades estiman que diariamente entre 1.000 a 1.500 personas estarían visitando los cementerios nacionales, es decir, el Cementerio General, La Verbena, Las Tapias y Villa de Guadalupe. En cámara, Juan Carlos Calderón, reportó Jensi López. Bueno, seguramente usted está planificando algún fin de semana largo como estaba establecido anteriormente, antes de la pandemia, en relación a los asuetos para poder reactivar el turismo en Guatemala. Pues bueno, le cuento que este 20 de octubre no se traslada al día lunes, se toma el martes 20 y por supuesto usted tendrá que ir a laborar el lunes. En marzo de este año, la Corte de Constitucionalidad dio con lugar una acción presentada por un sindicato de trabajadores para modificar el decreto 19-2018 que reforma la Ley de Turismo Interno. Esto dio como consecuencia que los asuetos del 1 de mayo y del 20 de octubre no pueden correrse de día y su asueto debe gozarse la misma fecha. El asueto del Día de la Revolución del 20 de octubre se gozará el mismo martes y ya no se trasladará al lunes, como lo establecía la Ley de Turismo Interno para formar fin de semana largo. La resolución de la Corte de Constitucionalidad que dejó sin efecto el disfrute de varios asuetos como el 15 de septiembre, 20 de octubre, 1 de mayo, de disfrutarlos el lunes siguiente a la fecha que se conmemora o el viernes anterior, pues no tiene mayor sentido en cuanto a que sea una materia que debió examinar el Tribunal Constitucional, ya que la Constitución solamente habla en el artículo 102, uno de sus incisos, el derecho del trabajador a gozar asueto remunerado, a gozar los asuetos remunerados establecidos por la ley. Entonces, las leyes son las que deben establecer qué asuetos se disfrutan y de qué manera. Así que esta resolución de la Corte pues vino a impedir que varios de los asuetos establecidos se pudieran disfrutar a través de lo que hemos conocido o se conoce como un fin de semana largo. En el 2018 y 2019 sí se gozó el asueto formando un fin de semana largo, rigiéndose por el decreto 19-2018, Ley de Turismo Interno, emitido el 10 de octubre de 2018. Los trabajadores del sector formal descansarán el martes 20 de octubre de manera remunerada y quienes laboren deben recibir honorarios como trabajo extraordinario. Bueno, tenemos más información. Vamos directamente con Magdalena Alvarado, que nos tiene información respecto a la celebración del Día Internacional de la Alimentación y, por supuesto, cómo esto va encaminado también a proteger a la niñez y población guatemalteca en tiempos de COVID. Adelante, Magali. Que se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Según lo que nos han explicado los expertos, esto es fundamental para la vida, pero esto es más importante para los niños de 0 a 5 años, ya que esto prácticamente ayuda a su desarrollo y cómo ellos se van a poder comportar y de esta forma cómo ellos van a poder llevar la vida con una buena alimentación, pero eso también depende de los padres de familia. Sin embargo, nosotros tenemos información muy importante con el representante de la FAO, él es Ricardo Rapalo, quien en este momento nos va a brindar más detalles acerca de cómo se está desarrollando acá en Guatemala este tema de la alimentación y cuál es su importancia, esta importancia que todos debemos tomar en cuenta. Desde hace 75 años, precisamente en el marco de la creación de la FAO, se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Un Día Mundial que siempre es un motivo importante para recordar los desafíos que tiene el mundo para alimentar adecuadamente a toda su población, pero que este año evidentemente viene marcado, ¿no?, por la pandemia del COVID y todo lo que ha significado para, efectivamente, a pesar de las circunstancias, ser capaces de alimentar de forma adecuada a toda la población que lo ha pasado mal, a los grupos más vulnerables, y que creo honestamente que los sistemas alimentarios, a pesar de las dificultades, han sido capaces de seguir abasteciendo a todas las personas en todos los lugares del mundo.
Muy bien, este tema de la pandemia ha afectado de alguna u otra manera a la alimentación a nivel internacional. Sí, afecta a todos los ámbitos sociales, económicos, y la seguridad alimentaria se está viendo resentida. De hecho, los primeros análisis hablan que podrían en torno a unos 130 millones de personas sumarse al número de hambrientos. Se afecta a la producción, al consumo, a la distribución, a todos los elementos que forman parte del sistema alimentario. Por eso este Día Mundial de la Alimentación es importante para remarcar primero a estos héroes que han sido capaces de seguir alimentando a todos, pero por otra parte también para llamar la atención sobre las tensiones y las disrupciones que pueden darse en el sistema alimentario para que una crisis sanitaria no se convierta en una crisis alimentaria. Los buenos hábitos alimenticios van a ser uno de los principales factores que van a determinar el desarrollo que se va a tener entre los niños y también en las personas adultas. Ya usted, como lo pudo escuchar, el representante de FAO nos daba información muy importante respecto a cuántas personas están sufriendo ahora por la mala alimentación que se tiene. Y por otro lado, es importante resaltar el consumo de manera responsable y también nutritiva para que de esta forma usted no pueda correr riesgo y su vida y su salud, en este caso, pueda generar cambios positivos para usted y de esta forma tener un buen desarrollo tanto en la sociedad así como también un desarrollo personal. Al momento estos son los detalles que se tienen, sin embargo nosotros le vamos a ampliar más información respecto a este tema bien interesante. Con estos detalles yo retorno con ustedes. Muy bien, gracias Magalel Alvarado por la información. Es momento de una pausa, ya regresamos con más noticias. Así es, Vicky, continuamos con más información y es que Guatemala formará parte de la expedición cultural y ancestral más grande de la historia de la cultura maya, y esto será de julio a septiembre del año 2021. La Ruta Maya 2021 será una expedición de 90 días para visitar los lugares más emblemáticos y culturales, así como centros ceremoniales desde México hasta Perú. La organización está a cargo de la Embajada de Paz Ruta Inca, que desde el 2010 promueve el encuentro cultural continental y ahora lanza la convocatoria para que jóvenes interesados en la expedición participen por un espacio. Este evento de alguna manera ya se anunció desde la Cámara de Diputados de México, pero fue antes del COVID. Pero ahora con el COVID nos están diciendo que quédate en casa, que todo tiene que ser virtual, que no se mueva. Entonces desde Guatemala decimos que sí vamos para adelante. Vamos con nuevos protocolos, pero sí vamos el 21 de junio con el presidente López Obrador. Estamos inaugurando la expedición en el Templo Mayor de la Ciudad de México para terminar el 21 de septiembre en el santuario de Machu Picchu, destino soñado de todo viajero. Quiero mencionar que esto es una alternativa latinoamericana a la afamada Ruta Quetzal, que el rey de España organiza cada año, seleccionando estudiantes de todo el mundo para que recorran los caminos de los conquistadores como una universidad ambulante. Y es además reconocido como un programa de interés universal por la UNESCO. Nosotros nos constituimos como una alternativa para que los estudiantes ya no se enfoquen a la temática española, sino que se enfoquen a la cultura de los mayas, de los pueblos incas, de los aztecas, del Tecumumán, de Atlacat, de Pachacútec, de nuestros antepasados que engrandecieron nuestras culturas. La Ruta Maya 2021 también es con el fin de celebrar el año del Bicentenario y conectar a varias comunidades con sus raíces desde el corazón del mundo maya. Además, buscan que el recorrido sea reconocido por la UNESCO como el programa de interés nacional en Guatemala y universal. Si desea participar en la expedición, puede ingresar a la página www.rutainca.org, donde encontrará los parámetros y algunos requisitos para formar parte del encuentro cultural. Y con esto estamos poniendo punto final a esta primera emisión de Noti7 de hoy viernes, por supuesto agradeciéndole siempre su sintonía para el noticiero de los guatemaltecos. Axel. Definitivamente los dejamos con Televicente, toda su programación, regresamos a las 13 horas y volvemos a vernos a las 5:45 de la mañana el próximo lunes. Dios les bendiga.